Para el manejo o el control de la presión arterial vamos a tener tres sistemas, un sistema de acción rápido, de acción intermedia y un sistema de acción a largo plazo. Cuando en una persona normal la presión arterial se dispara, vamos a llamarlo así, entonces se activan los mecanismos de los sistemas quimiorreceptores y varoreceptores que se encuentran básicamente a nivel de las carótidas y otros de ellos también localizados a nivel de los bulbos. Estos sistemas lo que van a hacer es tratar de corregir la presión arterial de manera inmediata. Posteriormente, cuando ya este sistema no puede retornar las presiones a valores normales y cuando este sistema ya se tornó insuficiente en una persona que ya sufre de hipertensión arterial, entonces vamos a tener los mecanismos de acción intermedia. Estos mecanismos de acción intermedia están basados en el sistema de renina-angiotensina, en los cuales básicamente la mayoría de fármacos se basan en este tipo de acción, ¿no? Los inhibidores YECA, los ARAs. Y tenemos los mecanismos de acción a largo plazo que se encargan de tratar de controlar la presión en días, que básicamente el sistema lecitina, renal, aldosterona. Entonces, ¿la presión arterial de qué depende? Depende de varios factores, ¿no? Depende, depende de la precarga, porque recuerden que la presión arterial finalmente es resultante del gasto cardíaco por la frecuencia cardíaca. ¿Cuál de los siguientes baja el gasto cardíaco? Recordando la gráfica inicial que vimos, guarda relación, ¿no? Sobre la regulación de la presión arterial, ¿cuál es la incorrecta? Sobre la regulación de la presión arterial, ¿cuál es la incorrecta? Aquí, los varoreceptores son los que se encuentran localizados, dijimos, en el sistema carotidio y a nivel de los bulbos. Estos van a responder básicamente al incremento de la presión arterial, mientras que los quimiorreceptores son los que van a responder, quimiorreceptores, alteraciones en el medio interno, básicamente, exactamente, en relación al CO2, quimiorreceptores, ¿no? Los varoreceptores en relación a la presión arterial. Entonces, en este mecanismo que es el que más nos interesa y en el cual nos vamos a centrar, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde van a actuar una serie de fármacos, los inhibidores YECA, los ARA sobre todo, vamos a tener de que en este mecanismo el hígado es el encargado de producir el angiotensinógeno. El angiotensinógeno se transforma en angiotensina a través de la renina que es liberada por el riñón. Esta angiotensina va a transformarse en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 va a ser la causal de todo el problema que se produce en la hipertensión arterial. Primero, porque va a activar el sistema simpático y eso va a ocasionar contracción en la vasculatura. Va a incrementar la reabsorción a nivel de los túbulos colectores y distales del riñón, tanto la reabsorción de sodio, cloro, va a incrementar la excreción de potasio, va a haber mayor retención de agua. En la glándula suprarrenal se va a liberar la aldosterona. Vamos a tener la vasoconstricción arteriolar, aumento de la presión sanguínea, la secreción de la hormona antidiurética a través de la hipófisis y con la consecuencia de un mayor incremento en la absorción del agua. Entonces, finalmente, las consecuencias de todo ello va a ser retener agua, retener sal, incrementar el volumen y aumentar la perfusión del aparato yuxtaglomerular. Entonces, ¿cómo van a actuar aquí los fármacos? Los YECAs van a actuar a nivel de la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2, tratan de bloquear la producción de angiotensina 2. Pero una de sus grandes respuestas adversas va a ser justamente la producción de tos, porque no actúa a este nivel. Mientras que los ARA2 actúan inhibiendo ya la acción de la angiotensina 2. Por eso es que los ARA2 no son productores de tos. ¿Qué hace la angiotensina 2? En la corteza adrenal, mayor producción de aldosterona, incrementa la reabsorción a nivel del túbulo distal. A nivel del riñón, incrementa la reabsorción de agua y sodio. A nivel del intestino igualmente, además produce vasoconstricción. A nivel del sistema nervioso central, vamos a tener una mayor descarga simpática, incrementa la sed, mayor liberación de vasopresina. A nivel del sistema nervioso periférico, mayor descarga simpática, la médula adrenal catecolaminas. Por eso es que también los beta bloqueadores pueden funcionar para el control de la presión arterial, o sea, funcionan porque se produce una descarga catecolaminérgica y por la descarga simpática. A nivel del músculo liso vascular, vasoconstrucción, hiperplasia, hipertrofia. A nivel del corazón, incrementa la contractilidad cardíaca, aumentando el gasto cardíaco inicialmente. Entonces,
Con todo ello se produce un incremento de la resistencia periférica, se incrementa el gasto cardíaco y va a incrementarse la retención de agua y sodio, por lo tanto incrementa el volumen, el líquido y la sal. Entonces, ¿cuál de las siguientes localizaciones de los receptores de la presión arterial es incorrecta? Que los quimiorreceptores estén en el seno arterioso y en el seno aórtico. ¿Cuál es la estrategia es más adecuada para regular la presión arterial a largo plazo? Volumen, ¿no? Porque, claro, en realidad para el manejo de la presión arterial, toda la gama de fármacos son útiles en realidad, ¿no? Ahora con las nuevas guías que han sido publicadas hace poco, no excluyen ningún tipo de fármaco en ese sentido. Pero finalmente el control es el regular el gasto cardíaco mediante el control de la volemia, ¿no? Y ahí vamos a tener el mecanismo de acción de los IECAS, de los ARAS, porque van a disminuir la reabsorción de sodio, disminución de la absorción de agua, los diuréticos también, porque van a eliminar una mayor cantidad de volumen, los beta bloqueadores, porque van a actuar a nivel del sistema simpático. Entonces vamos a tener acción de diferentes fármacos. ¿Cuáles son las consecuencias de la presión arterial? Bueno, vamos a tener los llamados órganos blancos, que son varios, dentro de ellos principalmente el corazón. En el corazón lo que va a ocasionar es la famosa hipertrofia del ventrículo izquierdo, esto se llama el corazón hipertensivo. Las paredes se engruesan a tal magnitud que incrementa la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y se produce una falla cardíaca sin necesidad de que la función sistólica esté alterada. Hablo de las fases iniciales de la presión arterial. En el cerebro, las famosas enfermedades cerebrovasculares, predominantemente hemorrágicas. A nivel del riñón tenemos la falla renal. Esos son los tres órganos blancos que siempre intentamos proteger. Los IECAS y los ARAS protegen riñón y protegen corazón. Los beta bloqueadores también protegen riñón, protegen corazón. Hay algunos diuréticos que no podemos indicar ya cuando hay falla renal. Cuando hay falla renal tampoco podemos indicar IECAS, no podemos indicar ARAS. Solo beta bloqueadores y calcioantagonistas, por ejemplo. Cuando ya existe una hipertrofia, el ventrículo izquierdo ya manifiesta, entonces mejor van también los beta bloqueadores con los IECAS y los ARAS, porque tratamos de prolongar un poco más la diástole en un corazón que está tan hipertrofiado. Muy bien, vamos a pasar a esta pregunta. Paciente de 65 años que tiene una caída de la presión arterial de forma brusca por haber presentado una hemorragia interna masiva. ¿Qué fenómenos se producen? Excepto. A ver, esta es una pregunta sencilla. A ver. ¿Hay taquicardia? A ver, es una hemorragia interna masiva. ¿Va a haber taquicardia? Palidez cutánea. Disminuye la filtración glomerular. Se activa el sistema renina-angiotensina. Disminuye, no, de lo contrario va a aumentar la secreción de la hormona antidiurética. Perfecto. Muy bien, entonces este tema de la presión arterial, cuando toquemos hipertensión arterial, ahí vamos a hacer una revisión de todos los fármacos. Este cuadrito que les puse de la acción del angiotensinógeno 2, eso es fundamental para que podamos entender posteriormente la farmacología en el manejo de la hipertensión arterial. Muy bien, vamos a pasar ya al último tema. Yo creo que están cansados igual que yo. Es que se corresponde a lo que es la circulación y lo que es flujo y resistencia. Vamos a ver aquí primero los grandes vasos y posteriormente cómo se produce la circulación en los pequeños vasos. Bueno, la circulación sanguínea, tenemos dos circulaciones, como siempre se nos enseñó, creo que desde el colegio, una circulación pulmonar y una circulación general. En la circulación pulmonar, la sangre es oxigenada, que procede de todo el organismo, va a ir a través de las venas cava superior y las venas cava inferior, y van a llegar a nivel de la aurícula derecha. De la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho, que se va a contraer con todas las fases que ya hemos mencionado de la diástole y de la sístole, y va a pasar a la circulación pulmonar, donde esta sangre va a producirse el intercambio del dióxido de carbono y esta sangre se va a cargar de oxígeno, va a retornar a través, primero pasa por las vénulas, luego por las arteriolas, llega hacia las venas pulmonares con sangre desoxigenada, va a llegar hacia la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda va a pasar hacia el ventrículo izquierdo. Al pasar al ventrículo izquierdo, este ventrículo izquierdo va a enviar toda la sangre a nivel de la aorta, y de la aorta a través de sus capilares, o mejor dicho, detrás de la aorta va a pasar a todos los órganos a través de los capilares, entregándoles no solamente oxígeno, sino también una serie de nutrientes. Entonces,
esta circulación sanguínea, recuerden que es un circuito cerrado, es cierto, pero no es un circuito independiente. Por eso es que en las patologías congénitas, algunas cianóticas, como por ejemplo la transposición de grandes vasos, cuando la pulmonar sale del ventrículo izquierdo y la aorta sale del ventrículo derecho, ahí se transpusieron los vasos, ¿qué pasaría? Se convierten en circuitos cerrados pero independientes, ¿no es cierto? En ningún momento la sangre podría mezclarse para producirse ese intercambio de CO2 con oxígeno. En esos casos, por ejemplo, para que la sangre se pueda mezclar, hay que crear shunts interatriales, interatriales, sobre todo interventriculares no se crea, pero ya nacen muchas veces con interventriculares, o tratar de que ese PSA siga abierto, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es de que sea un circuito cerrado, pero que en algún momento tengan la conexión necesaria para hacer ese intercambio de CO2 y de oxígeno? Muy bien. Más de la circulación sanguínea. A ver, aquí esto que es un dato muy importante, la circulación pulmonar lleva el 9% de toda la circulación sistémica, el corazón el 7%, las arterias el 13%, las arteriolas el 4%, los capilares el 3%. ¿Y quiénes son las que tienen el mayor reservorio de sangre? Las venas, ¿no? Las venas es nuestro mayor reservorio de sangre en nuestro organismo. ¿Cuáles son las características de cada una de ellas? Que las arterias son vasos que manejan volúmenes a presiones, mientras que las venas no tienen esa característica de manejar presiones, sino más que todo manejan volúmenes, ¿no? Las venas no van a responder a cambios de presión, pero sí las arterias tienen la capacidad de contraerse, dilatarse, por los cambios que se producen a nivel de por los cambios de presión que puede tolerar las arterias por su sistema muscular tan poderoso que tienen las arterias. Y las arteriolas, que se encargan de lo que es el flujo tisular, entregando los nutrientes e intercambiando el CO2 con el oxígeno a nivel de todos los órganos. Entonces recuerden que las venas, el sistema venoso, es el sistema que tiene el mayor volumen sanguíneo de todo el organismo, el almacén o llamado capacitancia. Entonces viene a ser un circuito cerrado. Otra característica importante del flujo de la circulación es que nosotros tenemos una circulación con un flujo laminar, ¿no? El flujo laminar, esto es muy importante sobre todo en los vasos arteriales y en los vasos grandes. Las velocidades mayores se produce, el vaso es como un tubo, ¿no? Donde vamos a tener un flujo sanguíneo en el cual las velocidades mayores se van a producir en la porción central del vaso y las velocidades menores que hacen contacto con el endotelio van a tener unas velocidades menores. Cuando existen en este vaso alteraciones como por ejemplo zonas de estenosis, ¿no? O zonas de dilatación, entonces ¿qué va a pasar? O presencias de placas, por ejemplo, que alteren el endotelio tan firme y liso que se tiene, entonces va a empezar a provocar flujos turbulentos. En la presencia de estos flujos turbulentos, ¿qué van a provocar? Van a provocar lesiones a nivel de la pared, con inflamación a nivel del endotelio, dilatación en algunas zonas, y esto consecuentemente puede provocar la formación de coágulos o de trombos. Lo mismo pasa en las cavidades auriculares y ventriculares. El flujo, a pesar de que hay un pase de la aurícula hacia el ventrículo y es un flujo que aparentemente pudiera ser turbulento, es un flujo que en realidad es laminar. Cuando se produce esa dilatación de las cavidades, entonces el flujo se torna turbulento, sin dirección y con mayor posibilidad de formar coágulos en su interior. En las arterias, como por ejemplo en las carótidas, cuando tenemos las obstrucciones de placa a nivel de las paredes, aquí se va a producir un cierre, una estenosis, y por lo tanto la velocidad del pasaje de sangre por esa zona tubular o esa zona estenótica va a aumentar de velocidad, ¿no? Y al provocar ese aumento de velocidad va a ocasionar lesiones a nivel de la pared con ruptura de placa y posteriormente puede formar lo que se llaman los trombos y provocar el infarto dependiendo del vaso que esté dañado. El flujo turbulento en una arteria puede ser inducido por una disminución de la viscosidad de la sangre. La variación en el radio de la arteria puede provocar también el flujo turbulento. Sí, en esta pregunta, a ver, vamos a leer. El flujo turbulento en una arteria puede ser inducido por, aquí falta la palabra excepto,
porque el aumento del hematocrito puede provocar incremento del flujo turbulento, ¿no? La turbulencia no solamente va a depender del diámetro del vaso, como claramente dijeron, porque el diámetro del vaso lo que va a provocar es un incremento de la velocidad y obviamente va a provocar la distribución paralela que existe del flujo y va a provocar la turbulencia consecuente. La viscosidad de la sangre, aquí es un aumento, esta pregunta la vamos a hacer, es un aumento en el hematocrito, un aumento en la viscosidad de la sangre, una disminución en la velocidad de la sangre también puede provocar formación de turbulencias en el flujo sanguíneo. La disminución del diámetro, como les expliqué en las carótidas, por ejemplo, puede provocar también turbulencia. La viscosidad de la sangre en realidad no, porque en una paciente con anemia el flujo sigue siendo laminar, no va a crear turbulencia. Y la variación en el radio de la arteria. Aquí es excepto. En la pregunta 48. A ver, paciente varón de 50 años que llega a emergencias por presentar hemorragia aguda. Hemorragia aguda. ¿Cómo se distribuye el flujo sanguíneo para irrigar sus órganos y a qué órganos se envía sangre con prioridad? A ver. ¿Cuál es el órgano fundamental? Todavía estaban despiertos, por eso reclamaron. ¿Cuál es el órgano que se envía sangre con prioridad? A ver, chicos. Si fuera el riñón, entonces estos pacientes no entrarían fácilmente en falla renal aguda, ¿no? Entre comillas, no entrarían fácilmente en falla renal aguda. Porque cuando hay shock hipovolémico, ya los pacientes entran en falla renal aguda, por lo general, ¿no? ¿Quién es el encargado de enviar todo el flujo sanguíneo a todos? El miocardio es la prioridad. Primero miocardio, luego le sigue el cerebro, de ahí le sigue el riñón. En prioridad, ¿no? No importa, no les interesa la piel, no les interesa el resto de órganos, músculos. Primero hay que dar el soporte al corazón, al miocardio, para que pueda tratar de mandar mayor cantidad de volumen. Más de lo mismo la circulación menor, la circulación mayor, que deben interactuar como conversamos. ¿Cuál es la variable más similar entre la circulación pulmonar y la circulación sistémica? Eso es importantísimo. El flujo sanguíneo. Recuerden que aquí aquí lo más importante es que la circulación mayor vamos a tener un manejo a nivel arterial, sobre todo de presiones, mientras que en la circulación pulmonar, por las venas vamos a manejar un poco más de volúmenes. Las presiones a nivel de la circulación mayor son muy superiores a la circulación menor, ¿no? Aquí, por ejemplo, la presión arterial sistémica, ¿cuánto es la presión sistólica como mínimo? 90, por ejemplo, ¿no? En la pulmonar es en promedio por debajo de 25, por ejemplo. Entonces hay una diferencia importante del manejo de presiones entre la circulación mayor y la circulación menor. La presión arterial media también va a ser diferente, porque al ser, ¿recuerdan cómo es la fórmula de la presión arterial media? Muy bien, entonces la presión arterial media de la circulación mayor es superior a la circulación menor. La resistencia al flujo también, las presiones o mejor dicho, la resistencia al flujo en la circulación mayor va a ser superior a lo que corresponde a la circulación pulmonar. La presión arterial diastólica, sistólica, media, y la presión capilar es superior a la circulación pulmonar. En la circulación pulmonar se diferencia de la circulación sistémica en que su sistema arterial es más distensible, las neuronas simpáticas adrenérgicas son menos importantes en controlar la resistencia, las arterias sirven de reservorios sanguíneos más importantes, son las venas, ¿no? Los capilares tienen una presión, pero claro, estamos hablando de circulación pulmonar. Los capilares tienen una presión transmural menor, todas, ¿no? Todas son correctas. ¿Cuál de las siguientes estructuras alberga el 60% de la sangre corporal? Venas es la que más. Acerca de la circulación, ¿cuál es la incorrecta? Las arteriolas son consideradas el control del flujo sanguíneo. Las grandes venas son vasos de capacitancia. La circulación capilar se caracteriza por su flujo laminar. 2/3 de la resistencia se debe a las arteriolas. El flujo laminar tiene un perfil parabólico. En la circulación
es que ya me están llamando al hospital. La circulación a nivel de los grandes vasos, hablamos de los vasos mayores, el flujo debe ser un flujo laminar, pero a nivel de la circulación de los capilares, no es que el flujo tampoco sea turbulento, sino que no existe un flujo en el sentido parabólico como se produce en los grandes vasos, ¿no? Sino que hay una entrega que es casi por difusión que se produce hacia los tejidos. Entonces aquí no hablamos de una circulación de tipo laminar. Y en la microcirculación vamos a tener aquí la arteriola y la vénula. Aquí es donde se va a producir el intercambio de los nutrientes, del CO2, del oxígeno. Y miren la gran diferencia que existe. Las vénulas se comportan simplemente como vasos, como vasos de desagüe prácticamente, ¿no? No cumplen una función contráctil, a diferencia de la arteriola. La arteriola es un vaso que, además de tener todas las capas que ya conocemos, tiene una fibra muscular que va en sentido circunferencial en el vaso, lo que le da esa capacidad de contractilidad. Entonces, en los vasos precapilares, en las arteriolas, nosotros vamos a tener los esfínteres precapilares que van a regular la entrega de la sangre hacia las venas. Las venas solamente reciben, ¿no? Son vasos de capacitancia, solamente reciben la sangre que por presiones y por movimientos musculares y a través de esfínteres entrega las arteriolas hacia las vénulas. Acá tenemos la entrada de la arteriola, que se encarga del control de flujo, para eso sirven esas fibras musculares circulares. Vamos a tener el esfínter precapilar, ya los capilares verdaderos, donde se produce en realidad ya el intercambio a este nivel entre las arterias y las venas. Y las vénulas que se comportan como conductos de desagüe, como dice claramente aquí, son trasladadas hacia las vénulas. El verdadero intercambio se produce en los capilares verdaderos, pero recuerden que lo que le precede, que vienen a ser las arteriolas, ellas van a ser las reguladoras del flujo a través de estas fibras musculares circulares y a través de los esfínteres precapilares existentes antes de los vasos capilares verdaderos. No favorece la extravasación plasmática a nivel capilar. Chicos, vamos a revisar más ya las preguntas. No favorece la extravasación plasmática a nivel capilar. Aquí tenemos la respuesta, es la D, la contracción de la arteriola precapilar. En la siguiente, que viene a ser la 54, la formación de edema puede ocurrir a partir de todos los siguientes, excepto, esto ya ustedes deben haber hecho en clases iniciales en célula nada más, tenemos excepto aumento de la presión del líquido intersticial. Y con eso terminamos, chicos. De todo lo que hemos tratado, los cuadros que deben de memorizar es esa gráfica donde está el ventrículo izquierdo y la aorta de presiones, y lo que es el cuadro de presión arterial.